Sin más paso, presentar a nuestro ponente, que es José Antonio Delgado, bien conocido por muchos de los aquí presentes. José Antonio Delgado es natural del municipio granadino del Padú, obtuvo el doctorado en biología con un premio extraordinario por la Universidad de Granada y de hecho fue su vocación investigadora y su amor por los granadinos lo que le llevó a escribir la obra Granada de Reina Rocío Vasallo, que tenemos aquí presente. Una obra que ha sido todo un éxito y que hoy día es casi imposible encontrar en la librería y que bueno, vamos a tener que trabajar una segunda edición, creo, ¿no, José Antonio? Sí, ya toca. Y bueno, además José Antonio es miembro de la Asociación por la Región de Granada y bueno, José Antonio, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias, José Ángel, por sus palabras y sus sugestiones, sin las cuales seguramente esta conferencia habría tenido lugar en la calle. Teníamos concedida en onda magna de esta facultad, pero un problema de cableado que, según parece, solo se podía arreglar a esta hora, ha obligado a trasladarla a esta magnífica sala de la tercera planta de esta facultad, un tanto difícil de encontrar. Buena parte de lo que voy a exponer en esta conferencia viene recogido en el libro de Granada del Reino de Región Vasallo, que pueden ver aquí. Entendiendo a Granada como ciudad, como provincia, como reino del antiguo régimen durante varios siglos después de la Reconquista y como región histórica. Gracias igualmente al público presente, cuya presencia me sorprende, puesto que los carteles que anunciaban Los carteles que anunciaban la conferencia han sido sistemáticamente arrancados y paradójicamente se han llevado en especial con los expuestos en este templo de la libertad de opinión que debería de ser la Facultad de Política de esta casi medio milenaria Universidad de Granada. Antes de entrar en materia, quiero aclarar que vengo a exponer datos, no a inventar. Advierto que puede que algunos de esos datos resulten incómodos, pero me lleva a exponer falsedades o medias verdades. Dicho lo cual, quisiera empezar mostrando de qué voy a hablar, que básicamente es lo que viene en este guión, que pueden ver y lanzar. Bien, no cabe duda de que Granada es el quinto de los reinos o territorios históricos que forman parte del escudo nacional de España, y no es por casualidad. Al hilo de este hecho, quiero traer como curiosidad las declaraciones de Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña, que en relación al debate abierto en 2004 sobre qué comunidades eran nacionalidades históricas, dijo que la única comunidad que tiene un concepto histórico diferente es Navarra, y si me apuran mucho, Granada. Granada tuvo una singularidad especial muy marcada por su propio concepto de reino independiente desde el punto de vista cultural. A partir de ahí, todos los demás en el mismo pelotón. Todos. Los que fueron condados de un reino, como es el caso de Cataluña, que era un condado del reino de Aragón, y los que simplemente llegaron al nivel de señoríos, como es el caso de lo que hoy conforma la comunidad autónoma vasca. Nos pueden resultar más o menos simpáticas estas declaraciones, pero el hecho es que los únicos territorios históricos que conforman el escudo de España son Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada. Tampoco es cuestionable que desde la unificación en época de los reyes católicos, Andalucía nunca ha contado entre los títulos de la monarquía, por lo que históricamente no ha tenido ningún símbolo que pudiera formar parte del escudo nacional, como señala el historiador Juan José Sánchez Badiola en su estudio sobre los símbolos de España y de sus regiones y autonomías, que figura a la derecha de este diapositiva. Andalucía no solo no figura como uno de los territorios del escudo de España, sino que se puede afirmar que se trata de un topónimo geográfica e históricamente impreciso. Y eso no lo digo yo, así lo afirmaba el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Córdoba, Antonio López Fonteveros. Hasta 1833, los documentos geográficos más fiables distinguieron entre Andalucía y Granada, y aquella fue definida imprecisamente. Pongamos algunos ejemplos. El término Andalucía ya se usaba en el siglo XIII.
pero de forma tan imprecisa que el propio rey Alfonso X el Sabio, en su primera crónica general, se refiere a ese topónimo con diferentes significados territoriales. En este párrafo en concreto, dice que es todo lo que hay al sur de los ríos Guadiana y Júcar, por lo que su concepto de Andalucía llegaba hasta Valencia. Más adelante, en 1548, según nos cuenta Miguel Ángel Valero Quesada, la descripción de Andalucía incluiría a los tres reinos del Valle del Guadalquivir y a Canarias en este libro de Pedro de Medina. Canarias, Andalucía. Existe cartografía del siglo XVIII que incluye a Murcia como parte de Andalucía, no así al Reino de Granada. Aunque más adelante veremos varios mapas donde el topónimo Andalucía se aplica a un territorio mucho menor. Por último, para ahondar más en esta imprecisión, de nuevo López Ontiveros nos recuerda que en una época muy avanzada del siglo XVIII, nuevas poblaciones de Andalucía son las que se implantan en el reino de Córdoba y en el reino de Sevilla, y de Sierra Morena las que se guiaron en el reino de Jaén. O sea que, con claridad, Andalucía solo se refería a los reinos de Córdoba y Sevilla. Seguidamente abordaré la cuestión que da título a esta conferencia. En el marco de la imprecisión del topónimo Andalucía, hay autores que en sus escritos han asociado ambos territorios. Ejemplo de ello es Sebastián de Covarrubias, que sitúa algunas ciudades como Almería en los confines de Andalucía. O Víctor Auguste Duhamel, que decía que por la Andalucía asisten Sevilla, Jaén, Córdoba, Murcia y Granada. Fray Bartolomé de las Casas se refiere a un personaje como natural del reino de Granada de nuestra Andalucía. Y el padre Nierenberg se refiere a otro como español de nación y natural de Málaga en el Andalucía. Todo eso viene recogido en el libro de Símbolos de España y de sus regiones y autonomía de Juan José López Madero. Muy curioso es Luis del Mármol y Carvajal, en el mismo libro, en su misma obra, habla de Granada como concepto asociado a Andalucía y más adelante, en ese mismo libro, diferencia los dos términos en varias ocasiones, como términos diferentes. Aunque todo este conjunto de datos pueda... Bueno, antes de eso, también me parece muy llamativa esta publicación periódica de Granada de 1706 que se titulaba Gaceta General y Especial de las Noticias de los 5 reinos de las dos Andalucías. ¿Cuáles serían esos 5 reinos? Aunque todo este conjunto de datos pueda parecer confuso, como señala Sánchez Badiola, se trata de errores o ambigüedades muy extendidas en la época, que no empañaron en ningún momento la personalidad regional de Granada. Es decir, es como si el bosque o como si los árboles no nos dejaran ver el bosque. Que en este caso esos árboles nos permitan ir más allá y caer en ese bosque. Pues bien, esa ambigüedad la sugirió el profesor Domínguez Ortiz, aseverando que el concepto de Andalucía era mucho más vago, ya que desde la Baja Edad Media los cristianos reservaron la denominación de Andalucía para los territorios conquistados por Fernando III. Y hasta el fin del antiguo régimen, la administración conservó la identidad del Reino de Granada sin confundirlo nunca con Andalucía. El cuarto punto de esta conferencia, necesario para aclarar varios conceptos clave, trata sobre el mito de Al-Ándalus y su relación con el granadinismo y el andalucismo. Quisiera iniciar este apartado parafraseando al profesor Antonio Luis Cortés Peña. Decía este profesor de historia de nuestra universidad, ya jubilado, que a lo largo de los siglos los estudios históricos han sufrido muy diversas manipulaciones. Unas veces este uso o abuso de la historia ha tenido lugar desde la instancia del poder político, religioso, económico, con el fin de afianzar su lugar privilegiado. Volveré recurrentemente a esta idea de la manipulación histórica, pero antes es obligado a conocer los antecedentes que forjaron el mito del que tanto ha abusado el andalucismo para justificar su idea territorial, basándose en la herencia del pasado islámico o andalusí.
Para ello, nada mejor que recordar unas palabras del arabista Serafín Fanjul de su obra titulada Al-Ándalus contra España, donde se nos dice en relación a los moriscos de mediados del siglo XVII que la integración se había producido, emigrados o diluidos en la sociedad cristiana. Los descendientes de los moros que permanecieron en España reproducían las pautas de comportamiento religioso, político y cultural de la sociedad dominante. Un modesto caudal de léxico vivo, algunas pervivencias culinarias o la denominación de ciertos utillajes artesanales subsistían para sembrar el equívoco, abonado y regado por viajeros ansiosos de rareza y resucitados 3 siglos más tarde por motivaciones tan ayudas de rigor intelectual como repletas de oportunismo. Al-Ándalus estaba en trance de reinventarse. No voy a caer en el error de juzgar desde un pensamiento actual el episodio histórico de la expulsión de los moriscos, ni la asimilación cultural de los pocos que quedaron. Mi objetivo en esta charla no es juzgar, sino explicar hechos y destacar algunos de los principales factores desencadenantes del mito. En efecto, la pervivencia de algunas palabras y recetas de cocina, junto con el paisaje monumental de época islámica de fondo, dieron origen a un mito imaginado por los viajeros extranjeros que nos visitaban desde el siglo XVII, como Al-Ándalus, pero especialmente los del romántico siglo XIX. Los mitos surgen de forma natural para satisfacer el anhelo del ser humano por una buena historia, y fue el viajero romántico el que no tuvo el más mínimo inconveniente en mistificar la realidad con el fin de embellecerla y hacerla más atrayente para sus prójimos, entre los cuales procuraba el éxito literario con la narración de su aventura y la descripción de monumentos y paisajes legendarios, como las láminas de Murphy o de David Roberts sobre la Alhambra, muy estilizada, casi irreconocible. Los propios lugareños contribuyeron a fortalecer el mito. En el siglo XIX, la Alhambra, junto con las zambras de los gitanos del Sacro Monte, eran los pilares de la atracción turística de la ciudad. Estos lugareños, convertidos ellos mismos en espectáculo, aprovechaban la oportunidad para inventar narraciones inverosímiles, que eran inmediatamente creídas por los ilusos visitantes. Toda esta corriente, no obstante, no tiene su origen en el suelo patrio, sino en un contexto europeo más amplio. En efecto, en Europa, con los albores del romanticismo, surgió un sorprendente interés por las culturas denominadas orientales, buscando un exotismo que represente una posible evasión de la realidad cotidiana y de la ruptura lógica de la historia. Estamos, por tanto, ante un cambio de actitud en cuanto a la antigüedad clásica, que para los hombres del siglo XVIII, para el neoclasicismo, era naturalmente Grecia, y en menor medida Roma, pero que para los diseñadores románticos, como observa Ernst Bloch en el principio de Esperanza, era el mundo árabe. En la arquitectura y la decoración, en la poesía y en la novela, en la música y en la danza, toda Europa busca un acercamiento general a Oriente, acercamiento que resulta muy directo en el caso árabe. En España, ese orientalismo, que en principio nos viene de fuera, como una moda de la cultura transpirenaica, encuentra enseguida un terreno abonado. Es decir, las huellas de las que hablaba Serafín Fanjul, de esa sociedad morisca que 3 siglos atrás ya se hallaba emigrada o diluida en la sociedad cristiana dominante. Así, estos vientos culturales de Europa llegaron a Granada, región donde la oposición intelectual y real frente a lo musulmán era mucho más intensa que en la Andalucía histórica del Valle del Guadalquivir y en el resto de España. Y quiero repetir eso, para que quede claro, porque he dicho que era región donde la oposición intelectual y real frente a lo musulmán era mucho más diversa que en la Andalucía histórica del Valle del Guadalquivir y que en el resto de España. Y eso no lo digo yo, eso lo señala el profesor González Alcantú, citando los ejemplos de las fiestas de moros y cristianos y los cultos a la Virgen relacionados con su supuesta intervención para favorecer la reconquista. Así las cosas, una corriente de entusiasmo por el pasado andalusí llama a la puerta de una sociedad marcadamente antimusulmana, confundiendo frecuentemente los términos andaluz con andalusí y al-ándalus con Andalucía. Sin embargo, era inevitable que al tomar como referencia el periodo islámico de la península ibérica,
esta búsqueda de lo exótico encontrar como principal fuente de inspiración al mayor exponente del refinamiento artístico de Al-Ándalus, la Alhambra y la ciudad de Granada, que para el viajero romántico encarnaba el romántico símbolo y melancólico caso de una civilización. Por tanto, el orientalismo español cobra especialmente forma de alambrismo, es decir, de una idealización de la Granada árabe y de su imaginado esplendor, conmiserándose con su desaparición. Los poetas de Zorrilla a Villaspesa escriben centenares de piezas líricas granadinas que glosan ese brillante reino nazarí en el que creían, o el dolor sin fin de Boabdil al entregar Granada, o la sublimación y derrota de los moriscos con Abel Ubella. A nivel arquitectónico, toda España se ve salpicada de edificios alambristas, o al menos de patios al estilo granadino, en Sevilla, en Barcelona, en Toledo, en Madrid. A mediados del siglo XIX aparecen construcciones que recuerdan de inmediato al estilo de la Alhambra de Granada. Ejemplos son la Casa de Peralligue en Barcelona, el gabinete árabe del Palacio de Aranjuez, el Casino de Murcia, o en Portugal, el Salón árabe de la Bolsa de Puerto. Pero en el interior de las casas penetra también el alambrismo. Los palacios y casas lujosas incluyen fastuosos salones árabes. Y las viviendas más modestas albergan también un rincón árabe, más o menos dotado de alfombras, tapices, almohadas, cojines, objetos de tercia. Una apoteosis tardía de este felicidad evocador y exotista puede verse hoy mismo en Francia, en la casa del novelista Berlotti, que lo vemos ahí en esa fotografía. Los viajeros extranjeros que van llegando a España en la primera fase del romanticismo tienen entre sus objetivos la visita de la Alhambra, como Washington Irving o el pintor alemán Adolf Seil. Se hicieron habituales los viajes de luna de miel a Granada, donde los novios se fotografiaban con ropa árabe, costumbre que vivió hasta los años 20 o más del pasado siglo, y era compartida por los turistas que se retrataban vestidos de moros y sultanes. Las casas de antigüedades solían disponer de un estudio fotográfico de ambiente arabesco con decorados del Patio de los Leones. Pues bien, no es casualidad que también la música española buscara la referencia de Catalina. Isaac Albert, Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Pablo de Sarasate, Jesús de Monasterio, Enrique Granado y Francisco Tárrega son algunos ejemplos de una larga lista de compositores que no sirve por evitar ser exhaustivo. Y porque no es el tema central de esta charla. Todos escriben serenatas moriscas, fantasías moriscas, recuerdos de la Alhambra, cantos de Granada, nocturnos melancólicos y danzas orientales. Caracteres básicos de esta música son muy perceptibles, por ejemplo, los recuerdos de la Alhambra, o el capricho árabe de Tárrega, así como el piano alberi, completamente la suite española. No voy a seguir mucho más por ahí. La elaboración de estos estereotipos musicales, sí quiero decir que tuvo como protagonistas a músicos franceses como Claude Debussy o Manuel Charlet, rusos como Mikhail Glinka o Nikolai Rimsky-Korsakov, y ahora citar obras y autores extranjeros que completarían una lista sorprendentemente larga, destacando entre los españoles a Isaac Albéniz. Centrándonos en la figura de Albéniz, español de Cataluña, para quien no lo sepa, y profundamente enamorado de Granada, decía: quiero la Granada árabe, la que todo es arte, la que todo le parece belleza y emoción, y la que puede decir a Cataluña: sé mi hermana en arte y mi igual en belleza. Y también solía decir: yo antes que nada soy un moro. Sirva el ejemplo para ilustrar el grado de confusión que pudo generar esta corriente cultural. Con el orientalismo y el alambrismo, Al-Ándalus terminó convirtiéndose en un recuerdo absolutamente deformado y profundamente alejado de la realidad histórica, afectando a la idea que se tenía del español no solo en los demás países europeos, sino también en personalidades propiamente españolas ligadas a la cultura y a otros ámbitos, siendo de especial relevancia el ámbito político, en el que me voy a centrar a continuación para tratar de discernir hasta qué punto determinadas ideologías usaron o abusaron de este mito de Al-Ándalus. Voy a empezar esta parte centrándome en la Granada del final del siglo XIX, en la que brilló con fuerza la personalidad de Paco Seco de Lucena, excepcional jurista y periodista en El Defensor de Granada, que terminaría siendo líder del Partido Liberal poco antes de su prematura muerte. Entre los aspectos más interesantes destaca por ser uno de los pioneros del regionalismo granadino,
es decir, de la reivindicación de una región que administrara las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga. De hecho, junto con Juan Echevarría, organizó una asamblea regionalista el 16 de mayo de 1897, en el Ayuntamiento de Granada, a propósito de la deficiente red ferroviaria. ¿Quién le hubiera dicho que más de un siglo después seguimos igual o peor? Aún más destacable fue la conferencia que pronunció el 6 de enero de 1898 sobre el regionalismo. Y para no dejarnos del tema, voy a leer un extracto de dicha conferencia en la que hace referencia de forma explícita a la región de Granada, o a la región granadina. En Granada, como en ningún otro país, puede dar frutos de próspera bienandanza el despertar del espíritu regionalista, porque difícilmente podrá encontrarse un territorio que tenga los rasgos de su personalidad tan enérgicamente marcados como este conjunto de las 4 provincias que formaron el reino de Granada en tiempo de los moros. De nuevo la referencia al pasado árabe de Granada, pero con un matiz muy importante, porque a continuación se refiere a los vencidos que abandonaron Granada en un día de amargura infinita para el Islam y de excelsa gloria para la religión cristiana y la patria. Nótese que Paco Seco de Lucena no se identifica con el pasado árabe, como hacía Albéniz en lo musical, sino con la tradición cristiana. Más claro lo deja en el prólogo que le dedicó a Ángel Ganivet en su libro titulado El escultor de su alma, donde Seco de Lucena pide que España concentre sus energías en su verdadero territorio, en el viejo solar europeo. Recordemos que acabábamos de perder Cuba y Filipinas, y prosigue diciendo que hay que reconstituir, en cierto modo, la nacionalidad española. Precisa la restauración espiritual de España si hemos de cumplir la noble misión de constituir un centro de cultura universal que convierta a España en una Grecia cristiana. En consecuencia, los referentes de este hombre, el pionero del regionalismo granadino, son España, Europa, la Grecia clásica y la tradición cristiana. Por tanto, queda claro que no todos se identificaban con la invención romántica del paraíso andalusí, no al menos algunos de los líderes granadinos de esta época. Entonces, ¿a qué se refiere Serafín Fanjul cuando habla de motivaciones tan ayudas de rigor intelectual como repletas de oportunismo para dar lugar a la reinvención de la Andalucía? Sin duda a las corrientes culturales ya mencionadas, pero sobre todo a los ideólogos del andalucismo, que no surgieron hasta pasados varios años, en torno a 1915 y vinculados al atendido de Sevilla. De todo es sabido que Blas Infante es el principal ideólogo andalucista, pero no es menos cierto que se trata de una figura poco conocida. El gran público cree que luchó por una Andalucía autónoma, que lo fusilaron en la guerra y poco más. Hagamos un ejercicio comparativo entre el pensamiento de Paco Seco de Lucena y el de Blas Infante, para ilustrar las líneas generales de su concepto de Andalucía. Por ejemplo, en relación a España decía: declaremos los separatistas de este Estado. En comparación con los orígenes culturales europeos que arrancan desde la Grecia clásica, en los que creía Seco de Lucena, por el contrario, Blas Infante decía: nosotros no podemos, no queremos, no llegaremos jamás a ser europeos. También dijo: Europa guerrero, hermanos de Afroasia, es lo que despierta. Afroasia se entiende que es África y Asia. Pero esto no es nada en comparación con sus declaraciones en esta entrevista concedida al diario El Sol, donde expresa su deseo de que el mundo musulmán se uniera aprovechando una nueva guerra que esperaba que se produjese en Europa para reconquistar su idealizada Andalucía. Dice textualmente: unir en un latido común por Andalucía a 300 millones de seres a quienes destruyó su cultura la tiranía eclesiástica. El entrevistador le pregunta que si ve ese instante inmediato y él responde: un nuevo crack en Europa, una nueva guerra, y entonces el 1.200.000 andaluces que viven sus nostalgias de Tánger a Damasco
y los 300 millones de hombres de Afro-Asia que sueñan por nuestra cultura, intervendrían para destruir de una vez la influencia del norte. Seguramente estos personajes estarían encantados con esa idea. La tierra de Shah, que les digo a todo el mundo, y aviso también, estamos viviendo abajo de la bandera islámica, Dafa Islam, y nos vamos a morir por ella, hasta que nos abremos todas las tierras presas, de Yakarta hasta Andalucía, inshallah. Y os digo, España es tierra de nuestros abuelos, y nos vamos a abrirla, inshallah, con el poder de Allah. En consecuencia, el pensamiento y los referentes de Paco Seco de Lucena y de Blas Infante no pueden ser más distantes. Por ir concretando la idea expuesta hasta ahora, voy a recurrir de nuevo al profesor Antonio Luis Cortés Peña, que en varios de sus trabajos, por una parte analiza el proceso de invención de las bases del andalucismo histórico y por otra parte denuncia el papel de los autodenominados historiadores de ideología andalucista, los cuales desde la transición democrática han contribuido a afianzar los mitos del nacionalismo andaluz para ofrecer a los ciudadanos un pasado quimérico inventado a su medida. Este profesor destaca 4 puntos básicos que sustentan al andalucismo esencialista que desarrolló Blas Infante. Estos puntos son la existencia de una Andalucía eterna con continuidad hasta hoy, la identificación de la etapa musulmana como la auténtica edad de oro de Andalucía, la consideración de la conquista cristiana como el mayor de los desastres ocurridos en Andalucía y el comienzo de la lucha contra el centralismo castellano a raíz mismo de dicha conquista. En relación al primero de esos puntos, como recojo en el libro Granada de Reino Región Vasalla, el propio Blas Infante defendía la existencia de una Andalucía eterna desde la época de Tartessos, al que imaginaba como un reino de cultura superior a la Grecia clásica coetánea. En este sentido, Blas Infante, en su ideal andaluz, con una importante connotación supremacista, dijo: el espíritu de un mismo pueblo ha flotado siempre, flota aún sobre esta tierra hermosa y desventurada que hoy se llama Andalucía. Su sangre ha podido enriquecerse con las frecuentes infusiones de sangre extraña, pero sus primitivas energías vitales se han erigido siempre dominadoras, no han sido absorbidas como simples elementos nutritivos por las energías vitales de una sangre extranjera. La verdad es que recuerdo un poco el quinto. Seguidores de Infante han contribuido a esta fantasía, como por ejemplo Fernando Requiso, que llegó a escribir: la derrota sufrida por el rey de Tartessos, Gerión, suspótica frente a los fenicios, en esta primera batalla con la independencia de Andalucía, sumirá a nuestro primer estado libre en largos años de dependencia y esclavitud. Curiosamente, este que aquí les habla asistió hace 2 años a una conferencia de uno de los mejores especialistas sobre Tartessos, el profesor José Luis Escafena de la Universidad de Sevilla, que comenzó su charla diciendo que si se centraba en el mito y los pocos datos que existen sobre él, en ese momento tenía que dar por finalizada su conferencia, dando a entender que no se sabe nada ciencia cierta de los Tartessos. De ahí, al inventarse que fue el primer reino andaluz, hay una gran distancia y mucha osadía. Quien quiera profundizar más en este tema puede recurrir al libro de Manuel Álvarez Martí Aguilar de 2005, titulado Tartessos, la construcción de un mito en la historiografía española. En la Andalucía eterna no caben discontinuidades, y por ello se presenta la invasión islámica como una integración espontánea y gozosa de la Hispania romano-visigótica en el ámbito cultural árabe, tesis que llegó al gran público de manos de Ignacio Olagüe y contundentemente rebatida por Tiaguichá. Para ilustrar esta fantasía vuelvo a citar a Fernando Requiso con este indocumentado párrafo con sonrojantes anacronismos. Detrás de la imponente fachada que representaba el reino hispánico en el siglo VII, con su rey, sus leyes y sus concilios de Toledo, solo había un estado anémico y desunido. Los nobles eran ambiciosos, los campesinos cada vez más oprimidos. Por otra parte, las diferencias religiosas convertirían a judíos, gitanos
y no católicos en general, en enemigos mortales del gobierno. Este era el balance de la España aguda en aquel histórico instante en que Andalucía le abrió la puerta al Islam. Sin entrar a valorar los anacronismos, vemos que se niega el carácter invasivo del Islam, pero el esencialismo también resta importancia a las sucesivas aportaciones de sangre oriental y norteafricana, niega la cultura poblacional con el exterminio practicado por los almohades, la masiva expulsión de los mudéjares del Valle del Guadalquivir en tiempos de Alfonso X, o la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1614. Todo ello supuso un cambio radical de la población, al menos en el Reino de Granada, tal y como avalan recientes estudios genéticos que, en comparación con otras regiones, muestran una escasa presencia de genes de origen norteafricano en Granada y las provincias de su entorno. No me refiero solamente a este artículo publicado en Ideal con un título un tanto sensacionalista, sino también a este otro publicado en un medio de carácter más científico como el American Journal of Human Genetics. Vayamos al segundo de los puntos básicos del andalucismo, el de la mistificación de la etapa de Al-Ándalus como el momento de máximo esplendor de su inventor Andalucía. En la primera parte de esta conferencia hemos visto el origen de ese mito a raíz de la distorsión de la realidad que hicieron los viajeros románticos. Y vimos también como Blas Infante se identificaba más con Afroasia que con Europa, o hablaba de la tiranía eclesiástica al mismo tiempo que ensalzaba el Islam. No embargo, aunque su familia lo niega, es conocida la controversia acerca de su posible conversión al Islam durante una peregrinación que hizo Ahmad en Marruecos, donde visitó la tumba del rey Al-Mutamid de la taifa de Sevilla. Para él, la etapa de Al-Ándalus fue de libertad y brillo cultural. Por entonces, Andalucía era libre, hoy es esclavo. El fundamento más próximo de Andalucía está en la Andalucía medieval, que la conquista vino a interrumpir. Hay que aprovechar esos periodos libres, se refiere a Castreso y Al-Ándalus, para reencontrar el río de la genialidad, fuerzas sociales culturales, para hacer del hombre andaluz hombre de luz, como lo fue antaño, cuando fue capaz de crear un foco cultural como Tartessos e inundó el mundo occidental con la sabiduría de las manos. De ahí que no nos puede extrañar la frase de la canción que se inventó donde pide volver a ser lo que fuimos, hombres de luz, que no es otra cosa sino el deseo de regresar a ese dorado y edulcorado pasado musulmán. La misma bandera que se inventó, según estudiosos del andalucismo como Manuel Ruiz Romero, lleva el color verde en referencia al estandarte de la dinastía Omeya en torno al siglo VIII, y el color blanco con los ideales de reunificación de los almohades con los distintos reinos de Andalucía, precisamente los almohades que son el paradigma del horror más sanguinario de la etapa islámica. En esta misma idea del mito andalusí abundan autores más recientes como Antonio Gala, que inauguró un congreso de cultura andaluza en 1978 diciendo que con la conquista cristiana Andalucía pasó de ser el ornato del mundo a ser una mendiga, la madre de los cígados. Pasó de la civilización más refinada al analfabetismo más hiriente. El propio Gala transmuta la Granada nazarí, monocultural, monolingüe y de ninguna tolerancia religiosa, y la convierte en un crisol multicultural gozoso, poniendo en boca de Boabdil que aquí todos somos andaluces. Un tipo de andaluces que se diferencian de los marroquíes por la singular vivacidad de espíritu, una notable aptitud para aprender y una graciosa actividad en sus miembros. Pero como dice Serafín Fanjul, con sus comentarios nos ilustra cuán incompleta es la biblioteca de este escritor, de Antonio Gala. No quiero olvidarme de citar a don Antonio Domínguez Ortiz, que de esta forma tan contundente, concisa y diáfana, aplasta a todas estas ideas que asocian los términos Andalucía y Al-Ándalus. Andalucía es el producto de la conquista y castellanización. Pasemos al tercer punto del andalucismo, que consiste en considerar la conquista cristiana como el mayor de los desastres ocurridos en Andalucía. Según Blas Infante, se encienden las hogueras de la Inquisición, millares de andaluces, moriscos y musulmanes son quemados en las salvajes piras. Los Austrias continúan la obra de Isabel.
O como vimos anteriormente, según Infante, la tiranía eclesiástica excluyó la cultura de Andalucía. Estas ideas han permanecido en el ideal andalucista hasta nuestros días, incidiendo en la difusión entre los términos andaluz y andalusí. Los andaluces fuimos sometidos desde 1492 a un experimento de exterminio cultural, colonización y eliminación premeditada. El que millones de andalusíes o andaluces sigan estando exiliados en tierras lejanas no significa que no existan, que sean extranjeros o forasteros. Para defender este punto, el andalucismo necesita ocultar el esplendor del Renacimiento en Granada, la donación a nuestra ciudad de las más altas instituciones por parte de los reyes católicos y Carlos V, la fundación de nuestra universidad, configurada en la línea de Alcalá, París, Salamanca y Bolonia, o las altas cotas artísticas alcanzadas en el barroco. Blas Infante se centra en los moriscos, a los que confunde su enorme fantasía con los jornaleros. Los jornaleros campesinos son los descendientes de los moriscos que aquí quedaron o que aquí volvieron, después de destruida su maravillosa cultura de Al-Ándalus por la denominada Reconquista cristiana. También decía: yo, criado entre jornaleros e hijo de un pueblo jornalero por excelencia, morisco o andaluz, había vivido la tragedia de la Andalucía seglarmente martirizada, de un pueblo que soportaba con musulmana resignación y aristócrata mansedumbre. Para él, la palabra flamenco significa campesino expulsado de su tierra. Y llega a declarar que todo latifundio andaluz es ilegal en su origen. Hay que devolver al campesino andaluz la tierra que le fue arrebatada por derecho de conquista. De ahí la referencia de pedir tierra y libertad. En honor a la verdad, conviene aclarar que Blas Infante vivió en una Sevilla en la que el 75% de la producción agrícola estaba en manos del 5% de la población. Su imaginación le ayudó a comparar esa desigualdad con su idealizado Al-Ándalus, que él creía que era el paradigma de todo lo contrario, el paraíso de la igualdad. El caso es que si Blas Infante lo hubiera destinado a Almería en lugar de a Sevilla, no hubiera desarrollado esa ideología de la salvación del jornalero, confundido con los moriscos, mediante la vuelta a un periodo islámico, sencillamente porque Almería apenas tenía grandes propietarios, con casi el 90% del territorio dividido en minifundios. Igualmente en Granada y Málaga también predominaban los minifundios. Y eso de pedir tierra en provincias cuyo medio rural tiene la propiedad bastante repartido suena cuanto menos insólito. Perdona un momento. El pedir tierra y libertad, cosa que hoy no pediría nadie en Suiza ni en Estados Unidos, era el lema de Zapata, de Emiliano Zapata. Es decir, que no es de mucho antes. El de pedir tierra y libertad, exactamente esa frase, es de Emiliano Zapata al frente de su distinguidas tropas bellamente uniformadas. Muchas gracias. Era reciente. No era consciente de que tenía el privilegio de contar con los presidentes de González Talverán a Carmelo de infancia. Él hizo el prólogo del libro Cada Berlín no es Masario. ¿Por dónde iba? Sí. Sí, pues si la mixtificación de Al-Ándalus se obedece a la fantasía, el cuarto punto básico del andalucismo, el del comienzo de la lucha contra el centralismo castellano a raíz de la Reconquista, entra de lleno en la manipulación histórica más ruin. Se llegó al punto de buscar los antecedentes del andalucismo en las revueltas de los moriscos o con la conspiración del duque de Medina Sidonia y del marqués de Ayamonte en plena crisis de la monarquía española en el siglo XVII. Este episodio, que algunos han calificado como conspiración independentista de Andalucía de 1641, nada tiene que ver con reivindicaciones andalucistas, pues ninguno de los dos nobles trataron de ganarse la voluntad del pueblo ni la clase media de las ciudades. Ni hay pruebas ni indicios de que existiesen tentaciones separatistas entre sectores algunos de la sociedad de la época. Otros autores, como el profesor Juan Antonio Lacomba, situaron el origen del andalucismo en la Junta de Andújar de 1835, a pesar de que esa junta formaba parte de un movimiento que abarcaba toda España, cuya reivindicación era la reinstauración de la Constitución de 1812, aquella a la que rinde homenaje Casado, que era una constitución centralista. Es decir, no era un hecho andaluz nacionalista, sino un hecho español y centralista.
Aún con más vehemencia, ha reivindicado el andalucismo la famosa Constitución Federal de Antequera de 1883, que no fue más que un ejercicio de teoría política elaborado por un partido republicano federal en horas bajas. Según el profesor Antonio Manuel Bernal, este documento no era sino una vulgar transcripción del proyecto general de Constitución Federal a nivel del Estado, sin fundamentación específica alguna referida al caso de Andalucía, siendo por tanto igual a las restantes constituciones federales que se elaboraron para otras regiones. Y lo único que variaba era tan solo el nombre de la región a la que se aplicaba. No obstante lo anterior, lo más destacable del andalucismo no es su capacidad de fantasear una historia para inventarse precedentes, sino el incunado esfuerzo por ocultar la parte de la historia que la estorba, sobre todo si hace referencia al territorio histórico de Granada. Sirva de ejemplo la sistemática ocultación de los mapas cartográficos de los siglos XVI, XVII y XVIII, y por tanto posteriores a la Reconquista, en los que el reino de Granada siempre se representa aparte de Andalucía. Ningún libro de texto para la escuela muestra un solo ejemplo de esta abundante cartografía. ¿Por qué será? No voy a esperar a que sacan todos los mapas, porque son muchísimos. Incluso hay mapas, como este que he mostrado antes, que muestran a Murcia como parte de Andalucía, respetando la especificidad de Granada como territorio diferenciado. El mismo escudo de Andalucía que se inventó Blas Infante evita deliberadamente el símbolo del reino de Granada, siendo el único de los territorios históricos recogidos en el escudo de España que no se han incorporado a un escudo autonómico. También cabría preguntarse por qué. Señala el profesor Cortés Peña, Antonio Luis Cortés Peña, que es significativo que la primera historia de Andalucía, la de Joaquín Guichot, no fuera escrita hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, en 1870. Yo añado que tiene razón, porque muy anterior es la historia de Granada de la Fuente Alcántara, de 1843, cuyo título completo es el de Historia de Granada comprendiéndola en sus 4 provincias, Almería, Jaén, Granada y Málaga. Sorprende que las reediciones más recientes de la universidad hayan eliminado la referencia regional del título para dejar simplemente el de Historia de Granada. Pues bien, la Fuente Alcántara, que es natural de Archidona, dice en su obra que las 4 provincias de Almería, Jaén, Málaga y Granada, sometidas a la jurisdicción de la audiencia y a la autoridad del capitán general de esta misma ciudad, pueden designarse con el nombre genérico de granadinas. Igualmente, se ocultan las regionalizaciones del siglo XIX, algunas como la judicial y la militar, que tuvieron espléndido vigor durante mucho tiempo, o las 4 regionalizaciones administrativas que no pasaron de proyectos o que fueron retirados antes de consolidarse, como la regionalización de Patricio de la Escosura, que diferenciaba entre el Gobierno General de Granada y el Gobierno General de Andalucía, la Constitución Federal de 1873, en la que una Andalucía alta se diferencia perfectamente de la Andalucía baja. El profesor Agustín Ruiz Robledo dijo a propósito de este hecho que no consta ninguna queja respecto a esta división en los 3 días en que se pudo discutir el proyecto en el Pleno de las Cortes, siendo una prueba de la existencia de 2 Andalucías diferenciadas por factores históricos, geográficos, económicos y sociales, destacando que todo esto es algo que silencian los estudiosos del andalucismo. Los 2 proyectos restantes son los del gaditano Segismundo Moret y el de Francisco de Silvera. Ambos establecían una región de Granada diferenciada de la región de Sevilla, con distintos nombres, Granada, Andalucía Alta o Andalucía Oriental, pero con una misma distribución territorial. El ámbito regional de Granada se mantuvo en otros ámbitos como el universitario o el eclesiástico. También se silencia al propio regionalismo granadino, y más aún el hecho de que las primeras propuestas regionalistas granadinas se adelantaran en 2 décadas a las planteadas por el nacionalismo andaluz. Más cosas que se silencian es que, de forma paralela a los primeros pasos del Blas Infante en Granada, estaba Antonio Gallego y Borín abogando por constituir lo que él denominaba indistintamente como región de Granada, Andalucía Alta, Oriente Andaluz o Reino Granadino.
El oriente y el occidente andaluz no pueden confundir sus problemas ni darles comunes soluciones. En los libros de texto de historia se nos presentan las dos asambleas de Córdoba, la de 1919 y la de 1933, como eventos donde felizmente se discutía la creación de Andalucía, cuando en ambos casos los representantes de Granada, Almería y Jaén y la primera asamblea también los de Málaga abandonaron porque defendieron la existencia de dos Andalucías diferenciadas. También se nos dice que la Asamblea de Córdoba de 1933 aprobó las bases del Estatuto de Autonomía para Andalucía, una asamblea sin legitimidad alguna, al haberse retirado 4 provincias que estaban en desacuerdo. Y al mismo tiempo se silencia que una década antes ya teníamos aprobadas las bases para el Estatuto de Autonomía de Andalucía Oriental, en 1924. El propio Estatuto de Andalucía de 2007 miente al afirmar que la guerra civil rompe el camino de la autonomía al imposibilitar la tramitación parlamentaria de un estatuto ya en ciernes, cuando en realidad era rechazado por Andalucía Oriental e incluso por Huelva. De hecho, el último de los artículos que aparece destacado en color amarillo es de julio de 1936, en el que Blas Infante da por perdida a Huelva. Paralelamente, en el noticiero granadino se decía: Sevilla tiene padrinos poderosos en todos los tiempos y en todos los regímenes, y consigue siempre lo que quiere. De aquí que no podamos descuidarla, porque entonces logrará cuanto se proponga en el asunto de la autonomía andaluza. El triunfo de... Bueno, llegó el franquismo. Voy a pasar ya el circunstancia. Llegó el franquismo y todos sabemos que al cabo de 40 años el andalucismo ganó durante la transición. Las causas son muy variadas. De hecho, dedico la mitad de este libro a analizarlas. Podríamos hablar de si la ciudadanía de Granada es reivindicativa. En el libro defiendo que es tanto más reivindicativa que en otras ciudades, apoyándome en datos. Y el tiempo me dio la razón con las macromanifestaciones por los dos hospitales concretos. También podríamos hablar de si estuvieron bien organizados los representantes políticos de Granada y de los intereses de los medios de comunicación tan diferentes a los que tuvimos durante la Segunda República. Pero mucho más relevante fue que los políticos y medios de comunicación sevillanos se supieron organizar muy bien, no solo para ocupar puestos, no solo para ocupar todos los puestos de responsabilidad, sino para hacer campañas que curiosamente no apelaban a ningún sentimiento andaluz, sino a no ser menos que catalanes y vascos, y a lograr el pleno empleo. La consigna era negar el centralismo sevillano. Y estas palabras las decía Rafael Escudero. En el PSOE fueron conscientes de que controlando el granero de votos de las 8 provincias podrían lograr más fácilmente el gobierno de España. Podríamos dedicar una conferencia entera a Clavero Arévalo y a la campaña pro-andaluza y antigranadina que hizo su amigo Nicolás Salas al frente de la ABC de Sevilla. Pero sería extenderme demasiado por la cuantía de artículos publicados. Todos los ponentes que redactaron el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981 fueron sevillanos. El Estatuto se votó y el referéndum se perdió. El Boletín Oficial del Estado publicó que quedaba rechazada la ratificación de la iniciativa autonómica, pero dio igual. Andalucía echó a andar como comunidad autónoma y se constituyó por primera vez en la historia como una entidad político-administrativa. Dice Luis Sánchez Moliner, un articulista del Diario de Sevilla, que, por cierto, publicado este diciembre pasado, que el nacimiento del Estado autonómico se debió a una suma de factores e intereses muy diversos. Entre ellos, no hay que desdeñar el interés corporativo de una nueva clase política que dio al nuevo orden territorial una oportunidad para reproducirse. Madrid no daba más que sí, y disfrutar de los verdes pastos del poder autonómico. Todo esto derivó en una sobreactuación que trajo consigo el despilfarro
y la construcción forzada de unos hechos diferenciales en la que se invirtieron millones de euros. El proceso de paludización que trajeron consigo la autonomía fue notable, y solo así se entiende que a los niños se les enseñe en las clases de formación del espíritu autonomista que Blas Infante fue el padre de la patria andaluza. Proceso de paludización que se toma muy en serio. En Cataluña, por ejemplo, vamos a ver. En Cataluña, por ejemplo, podríamos decir que está infectado de nacionalismo. Y este señor, como buen nacionalista, afirma que su nación es la más antigua. Aquest poble extraordinari és el poble català. Nosaltres venim de molt lluny. Venim de molt, molt, molt lluny. No hi ha cap altra nació en el món que hagin arribat a un grau de civilitat com el grau de civilitat que arriba a la nació real. First Nation. Venimos de muy lejos. Justo lo que decía Blas Infante de Andalucía. Y es que precisamente aquí les decimos a los niños que Andalucía tiene 8.000 años de historia. Ese cartel es de este año. O que Adriano hablaba latín con acento andaluz. Eso es de un libro de texto de primero de la ESO. Porque es que el tiempo Bien, pasamos al último punto, el de presente y futuro de Granada y del granadinismo. Tenemos que empezar por las consecuencias. Los mitos del andalucismo han triunfado y Granada ha perdido. La pérdida de peso específico de Granada a nivel territorial tiene sus consecuencias estratégicas y económicas, materializadas en un proceso de ninguneo político y aislamiento físico de la ciudad y de su territorio. Este aislamiento se debe a la tardanza de su incorporación a la red de comunicación más moderna de cada época, quedando en desventaja competitiva en comparación con otros territorios próximos mejor preparados. Ejemplo de ello es que Granada ha sido la última en completar sus principales autovías con varias décadas de retraso. De hecho, la red de autovías que se priorizó en Andalucía en las décadas de los 80 y 90 ha aumentado el papel dominante de Sevilla y los desequilibrios internos dentro de Andalucía, según un estudio de Carolina Marte Guerrero en la revista de Estudios Regionales. A una capital regional como Sevilla se le conecta mediante AVE directamente con la capital de España. En cambio, a una ciudad descapitalizada como Granada se le prioriza su conexión con su capital autonómica. Muestra de ello fue que Manuel Chávez pidiera que Granada se conectara con el AVE a través de la estación de Sevilla. ¿Acaso no nos damos cuenta de que el AVE Granada-Madrid es en realidad un AVE Granada-Sevilla frustrado por falta de presupuesto? En lugar de ir hasta por Jaén, tenemos que salir hacia el oeste, porque tal y como decía Manuel Pez, Andalucía horizontal. Pero curiosamente no era horizontal cuando hicieron el AVE directo entre Sevilla y Madrid. La doble vara de medir es más que evidente. Y mientras tanto seguimos con los trenes más lentos de España sobre unas vías centenarias. Tanto o más grave es la tardanza en construir el Parque Tecnológico de la Salud. Como vemos en esta noticia de Ideal, en 1993 se anunciaba que la falta de impulso político condena al olvido al Campus de Ciencias de la Salud de Granada y que dirigentes del PSOE y de la Junta dan preferencia a inversiones en Málaga y Sevilla. La primera facultad tardó 2 décadas en construirse. La consecuencia lógica fue que en el 2015 Málaga y Sevilla copaban el 80% del empleo de los parques tecnológicos andaluces. Continuamente oímos que la Junta de Andalucía defiende una financiación en función del número de habitantes, que es el criterio que más le interesa a Sevilla. Nada se dice de corregir desequilibrios invirtiendo más donde hay más atraso histórico.
Poco importa que Granada junto con Jaén se disputen cada año el último puesto en renta per cápita. Del modelo tradicional con doble capitalidad Sevilla-Granada se pasó al Andalucía solo hay una, lo que se tradujo en un nuevo modelo de capitalidad única en Sevilla y en la idea de unidad regional, organizando un territorio andaluz bien definido en torno a su nuevo centro, en detrimento del segundo centro regional, en Granada. El propio fundador de esta facultad, don José Cazorla, lo expresó perfectamente con estas palabras. Están consiguiendo en los 12 últimos años que Granada pase a la categoría de suburbio sevillano. Podría seguir poniendo ejemplos de favoritismos, de olvidos, de ineficiencias, como el imperdonable olvido de la presa de Lula durante demasiados años, tras casar la competencia en 2005, del trasvase de trabajadores públicos, de pérdida de poder de decisión, de la nula presencia de granadinos de la nula presencia de granadinos en puestos de relevancia política desde el mismo comienzo de la democracia, del estudio de analistas económicos de Andalucía, dependiente de Unicaja, que demuestra la sobrefinanciación de una provincia en detrimento de las demás, entre otros muchos temas que tengo documentados en este libro. Un artículo publicado por Antonio Jara en El País en 2001 lo dejó negro sobre blanco. Después de la autonomía ha ocurrido un fenómeno que en cierto modo ha acentuado estas diferencias internas. Esto ha ocurrido como consecuencia de la absorción por Sevilla de la capitalidad de la región. Durante mucho tiempo hubo dos capitalidades administrativas en Andalucía. En Granada había una administración pública para la zona oriental y otra en Sevilla para la zona occidental. Cuando se inicia la autonomía, se pierde la capitalidad oriental, concentrándose los funcionarios autonómicos mayormente en Sevilla. Esta absorción perjudicó mucho a Granada, donde se localizaban delegaciones de todos los ministerios, las cuales han ido desapareciendo desde 1982. Granada ha sido tratada como una provincia sin importancia. Existe un excesivo centralismo de la administración pública. El principio de la autonomía era acercar la administración al contribuyente, pero cualquier cuestión importante se decide en Sevilla frente al espíritu de la autonomía. Antonio Jara Andreu en El País en 2001. Y como no me quiero extender más, solo quiero decir que la clave para recuperar el papel de Granada como uno de los principales territorios de España, como el que fue y nunca debió dejar de ser, pasa porque la sociedad granadina conozca la historia truncada de la tierra que pisa, para que en esta sociedad surjan líderes de forma natural que no tienen ese objetivo. Bien, el caso es que resulta sorprendente que hayamos llegado a esta situación cuando todo parecía estar tan claro en la Granada del primer tercio del siglo XX. Muchas más claves de lo que nos ha pasado se encuentran explicadas en el libro Granada de Reino Región Masaya, cuya lectura recomiendo. El granadinismo es más necesario que nunca. Es mucho lo que hay que revertir y son muchas las deudas que hay que compensar. Tenemos que desmontar mitos, denunciar lo injustamente que ha sido tratada a Granada y sumar lo que podamos entre todos para tener más fuerza y llegar más lejos. Te invito interesado que sepa que no está solo y que puede colaborar, por ejemplo, a través de Más Granada a nivel político o a través de plataformas como la ARG, que es la Asociación por la Región de Granada, que es la que ha encargado esta conferencia, en cierto modo continuadora de la plataforma de Andalucía Oriental, así como a través de la Asociación Raya de Málaga. Muchas gracias por su atención. A continuación,
turno de preguntas. Si alguien tiene alguna cuestión, que levante la mano y aquí estamos para resolver. Sí, de fondo. Soy de Granada, nací en un barrio por excelencia, que es el barrio de la Churra. Vengo aquí para seguir ahondando en una historia de mi tierra, de Granada. También soy crítico porque veo en ciertos aspectos que esta ciudad no se implica para su desarrollo, tanto en el orden político como en el social. Y veo una falta de actualización en el discurso de usted dos veces. Los granadinos del ser siempre nos hemos echado de agradecidos. Vámonos a 1833, un modelito propio, que era la a nivel nacional, y quita los reinos de España. Evidentemente, ahí ya se ahonda porque la visión regional o se tiene un pueblo regionalista de España. Aquí nadie habla de Javier López, de Granadino. Estoy hablando en lo que es usted. Habrá que leerse el libro con detenimiento y hacer una exposición y una valoración sobre todos los temas. En segundo lugar, en la última parte de su intervención se ha estado hablando desde la transición hasta estos momentos. Aquí hay dos aspectos importantes, y es la realidad de yo como granadino y todos los granadinos y gran parte de nuestros políticos, que son unos impresentables. Hay cuestiones importantes como es un consejero de la Junta de Andalucía, hondureño, Manuel Marcos, no hizo nada por la protección de la autonomía en Granada, ni por la mejora de la red de carreteras del Estado. El señor Díaz Sol se instauró en Madrid y no hizo nada por el puerto de Madrid. Da la casualidad que personas que no pertenecen a esta comunidad, ni a Granada, como el señor Jara, que es cristiano, defienda la capitalidad de Andalucía Oriental o el reino de Granada frente a la Andalucía ancestral. Y hay una cosa también importante que es, y os pido, que ha habido ahí una amalgama de siglas, de partidos, de asociaciones, de plataformas. Por favor, pónganse de acuerdo. No vamos todos dispersos en un lado. Esta falta, bajo mi punto de vista, junto con Granada. Así que puede haber algunas. Junto con Granada, CGB, hay una plataforma. Sí, hay que trabajar la unidad. Eso estamos intentando todos. Muchas gracias. Sí, quiero empezar. En primer lugar, lo siento por algunas graves omisiones de la conferencia, pero sinceramente la terminé ayer a las 1:30 de la madrugada y no me daba tiempo más. Así que esto es lo que hay. Bien, sí que es verdad que a raíz de su intervención he olvidado nombrar a Javier de Burgos, que lo cito profusamente en el libro. Javier de Burgos no inventó Andalucía, ya se hablaba de Andalucía como un concepto impreciso que abarcaba un territorio que no sabía ni lo que era. Y sí que es verdad que es muy interesante que si bien la regionalización, y no la regionalización, la provincialización del decreto de Javier de Burgos se hizo a finales de 1833, lo que él hizo no fue crear regiones, él creó provincias. Y el siguiente decreto que hubo para crear regiones, en este caso judiciales, se publicó solamente 2 meses después. Pues bien, ese decreto, el de la regionalización judicial de 1834 de enero, dice que hace referencia explícita a Javier de Burgos. Y sin embargo, no recoge esa clasificación regional que hizo Javier de Burgos.
¿En qué se basa esa referencia explícita? A las provincias que ya creamos. Es decir, cuando Javier de Burgos clasificó de una forma que no tenía mayor relevancia en aquella época. En cuanto hubo que ponerse a regionalizar para que las cosas funcionaran y se administraran correctamente, jamás se dudó de la separación entre esa Andalucía y Granada, Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Andalucía Alta, Andalucía Baja. Es decir, entre esas dos regiones diferenciadas. Nunca. Le doy la razón con los políticos de bajo nivel, en general, que hemos tenido. Por supuesto, cito unos cuantos nombres en el libro. Y ya está, simplemente eso. Y es verdad, se me han olvidado algunos casos. ¿Alguna interrupción? Yo sí que voy a decir. Son los Vicente López. A ver, yo estaba oyendo, como natural, la conferencia exhaustiva, porque todos los muchachos tienen el problema de que, como tiene tan pocos años, tiene una salud a prueba de bomba y es exhaustivo cuando toca un tema. Lo habéis visto que han dicho, no hay cita que no haya hecho y no hay tema o antecedente que no haya tocado. Y eso es porque hoy no ha estado en todo lo suyo. Porque si está en todo lo suyo, podemos estar hasta mañana nada más que con las referencias de lo que ha consultado en su corta vida. Yo cuando he venido aquí, me he puesto aquí, me he quedado un poco asombrado, porque entonces yo estoy viendo, lo me ha dicho usted, que pues, yo tengo amigos por todas partes, pues, don José, pues me ha encantado de ver que con su no larga edad, que es todavía un crío, pero en fin, al lado de gente jovencísima. Entonces quiere decir que esto es un putazo, es como dicen los niños de ahora. Mi amigo Emilio, en fin, cantidad de yo que conozco muchísimas. El tema es que yo estaba oyendo cosas, pero no tenía ningún papel para apuntar notas. Pero me acuerdo de algunas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, es decir, hay que devolver a sus legítimos propietarios las tierras que les quitaron los nobles castellanos. Esos no están aquí. ¿Cómo se los devuelve si están en Marruecos? Es que a mí me decía un señor, es que tenemos que defender a nuestros pobres granadinos que fueron desocupados y lanzados de Granada. Le digo, ¿usted de dónde es? ¿Cómo se llama usted? ¿Fernández? Pues si no llega a ocurrir esa desgracia, usted estaría en Valladolid. Es que los que viven aquí y reclaman granadinismo porque son muy granadinos, yo mismo tendría que vivir porque me encuentro como en ningún sitio del mundo. Escogí Granada como se escoge la novia y no se escoge la madre. Entonces quiere decir que cuando uno escoge es iniciar un poco más que cuando uno lo nace. Entonces resulta que veo personas que critican y dicen, es que yo soy muy granadino. Digo, un momento, tú eres granadino porque esa invasión horrorosa que tú estás anunciando como una cosa mala es la que dio buena que tú hayas nacido aquí. O sea que eso ya es primero. Algún tema, por ejemplo, como el tema del alambrismo, en la tertulia de la Cuerda Granadina, uno de ellos era Pablo el Ruso. Pablo el Ruso estaba haciendo una sala árabe para el Palacio de San Petersburgo. Es decir, que en ese momento hay una verdadera epidemia en el gobierno civil, una de las salas más ilustres del Palacio de los Müller, también no sé por qué dice Müller, todo el mundo, es una sala árabe, que a veces se utiliza para algunas reuniones importantes. Hay un momento que se entiende, ¿eso quién es realmente el que mete en España el alambrismo? Pues lo mete don Antonio de Orleans, duque de Montpensier, que viene a casarse con Isabel II y la potencia se alarma porque el rey de Francia está colocando a todos sus niños en los tronos o cotronos de Europa. Entonces dice, no se preocupe, el embajador francés, muy hábil, le dice al rey Luis Felipe de Francia, no se preocupe de que el rey se case con la reina, porque la reina, la pobrecita, no tiene salud. La reina está muy gorda y no va a poder tener niños, va a ser estéril. Y además está muy enferma, total. Se va a morir enseguida y va a heredar a la hermana que es mi mujer. Es decir, va a llegar al trono por viejo. Resulta que este señor, cuando viene a España, viene cargado de arabismo, porque ha hecho un viaje. Francia acaba de ocupar Argelia. Y entonces está matando gente al mundo árabe. Y él va a luchar en Argelia para generar una armonía militar frente a los súbditos de su padre. Combate en Argelia y luego hace un viaje paradisíaco a Egipto, donde le reciben como a Cleopatra.
Él le lleva al rey, a Francia en ese momento está negociando con mucho tiempo de anticipación en el canal de Suez, pero está ya en el tema. Entonces dice, pues vamos a portarnos muy bien y a llevarnos muy bien con Egipto. Hay un momento que la corona francesa le regala al rey de Egipto un reloj fantástico. Los musulmanes tienen mucho tema de cuándo es el momento en que cruza la hora de las 12 de la noche para el Ramadán y todas estas historias. Entonces le regala un reloj fantástico francés al rey de Egipto, al rey. Y el rey de Egipto le contesta el regalito con un obelisco que hay que estar en la plaza de la Concordia. Los venezolanos tienen unas relaciones fantásticas y le hacen al príncipe, que va con su preceptor, con su jovencito todavía, un viaje por el Nilo, que quien haya visto la película de Cleopatra es algo así. Es una película, y va escribiendo sus memorias. Y él pues me impresionó de lo que ha visto en el mundo musulmán, naturalmente no en las chozas, sino en los palacios donde va pasando. Y él cuando viene a España, piensa que cuando sea rey, va a vivir en un ambiente de ese tipo. Y viene enamorado del arte musulmán. Hasta el punto de que como él ha tratado, como tú sabes, que quería ser rey de España, que quería ser rey de España porque la pobrecita esa es segunda, y así ocurrió, la pobre no tuvo hijos, pero tú sabes que no lo tuvo, por lo menos de su marido. Entonces, pues, duró mucho más de la cuenta, la pobre señora. Entonces, él se quedó de eterno aspirante a ver si se podía la cuñada. La cuñada no lo quiere ver ni en Madrid ni para nada, y lo manda y dice, no, vive donde quiera, pero cuando venga a Madrid, quédate en Aranjuez, y vienes cada mañana a Madrid, quédate en Aranjuez. Y luego ya cuando dije que me quiero quedar a vivir en España, al sur, me he hecho la casa de Sevilla. Y él no está a gusto en la casa de Sevilla porque está prestado de la cuñada, que no lo puede ir. Pero le encanta vivir y haciendo en la casa de Sevilla. Y es cuando él empieza a hacer la siembra de arabismo que se convierte en todas las plazas de toros de España, que antes no eran así, que eran más bien tipo maestranza, más una tradición arquitectónica más clásica, romano-latina, y hace todas las plazas de toros como runas, y todos tienen su arquito de ese tipo, ¿no? Se queda lo mismo realmente quien lo suele siempre en España es el duque de Montpensier, eterno aspirante a la corona de España que no pudo. Otra cosa que iba a contar es que cuando yo estaba en la Alhambra de director de la biblioteca y del archivo, me viene el que dice que quiere venir usted don Antonio. ¿Qué pasa? Pasa, mire, me dice, mire usted, hay un momento en que a mí me han encargado un libro sobre la Granada. Yo sé de la Granada, yo sé de la Córdoba califal, pero se lo han encargado mucho Molina. Y en cambio a mí me encargan Granada que no tengo ni idea. Él ya dice, a mí me venían de vez en cuando a la biblioteca a decirme, ¿quiere usted prestarme el manuscrito carmesí? Pues sí, eso figura que apareció en la biblioteca de Alhambra. Mentira absoluta. Nunca existió el manuscrito carmesí. Es un invento desde Córdoba de un señor que no conocía de Granada. Entonces crea un barril un poco rarito que tenía costumbres de raritas. No quiero ir por ese lado porque me venía inmediatamente asediado. Y entonces, pues, me dice, pues yo quiero saber algo sobre Granada. Y yo, entonces, mira, ve una niña a la cual él nos saludó. Mira, bonita, los libros más importantes sobre la historia de Granada. Y yo se los indiqué para que se informara de qué había pasado. No sabía del reino de Granada ni idea, no tenía ni idea. Pero luego habla de estas cosas. Y entonces al final fue una librería de Granada donde entró de tal mala manera que el señor Gala, puerta, y lo echaron al zacatillo. Porque era, en este aspecto, y no hablo más que en este aspecto, un señor que de momento no saludaba nunca a ninguna chica, ni se despedía nada más que de los chicos. No sé por qué digo esto. Y el echaron, yo la entiendo donde sí no había chicos. El apartado de la Otra cosilla es el tema siguiente. Sin irnos a los fenicios ni a los cartesios, si hay un tema raro. El reino de Granada, cuando no se ha hecho torres de autonomía, todos han venido a recordar sus ancestros. Vamos a volver a lo que es verdaderamente nuestro, a nuestra tierra, a nuestra raza, si es preciso, nuestro pueblo, nuestro lo que sea. Enseguida van a los escudos, a ver nuestros escudos. Y sale ahora mismo hay una auténtica diarrea heráldica, porque todos los ayuntamientos quieren tener su escudo. Cada 2 por 3 sale un expediente de escudo heráldico de tal pueblo, donde se reúnen el alcalde y 2 o 3 concejales alrededor en la camilla y inventan un escudo que va contra todas las normas heráldicas, que es un desastre. Pero
que la Junta de Andalucía ha hecho una legislación blanda. Antes, cuando se hacía dependiente, había un largo estudio histórico-artístico de la historia de la zona. Luego, ver cuáles eran los hechos característicos. Se mandaba a Madrid, y el gobierno, que es solo gobierno, lo mandaba a la Real Academia de la Historia. Que eso sí, claro. Entonces, la sección de heráldica de la Real Academia de la Historia decía sí o no. Era muy duro porque es que lo que llegaba allí era un desastre. Pero pues llega un momento, vas a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía dice, muy bien, ahora para nosotros. No tenemos Real Academia de la Historia. Ah, pero está la Real Academia de Bellas Letras, Buenas Artes, tienen así de largo el título de la Real Academia de la Historia. Y entonces, allí no había tampoco nadie, pero había un señor que le gustaba eso y estaba de aconsejador de la Junta. Entonces ese señor era tan duro que no sabía ni un escudo adelante. Conclusión, pues rebajar las exigencias en virtud de la voluntad democrática del pueblo. Si el pueblo, representado por sus alcaldes y sus concejales, quería poner una figura curiosa, pues iba a la figura curiosa porque así lo quería el pueblo. Con lo cual ya el control heráldico es nulo. Entonces todo el mundo va a hacer su estudio. Y entonces resulta eso conclusión. Se ha dicho, y a no haber tenido que decirlo, es que el único sitio donde hay una región que no ha sido convertida en autonomía es el escudo que sigue en el escudo de España en su ritmo, donde está aquí abajo. Pues ahí abajo sigue el escudo, sin que haya ni particular, nadie lo ha tocado de ahí. Granada está bien enganchada en su sitio. Pero ese es el único que no se le ha mirado. Cuando Granada sí, ha sido. Cuando yo pienso, ¿qué motivos puede haber para darle una autonomía a Rioja o al Santander? A Santander, por ejemplo, Santander. ¿Qué han sido el lector? Uno era en la Castilla del Mar, era la Castilla que llegaba al mar. Murcia era un reino importante, Murcia era la Castilla del Mediterráneo, donde Castilla salía a los distritos. Ahora, Rioja, ¿qué ha tenido, aparte de un vino magnífico, para que le den una autonomía a ella solita? En cambio aquí hay una época absolutamente clara. Hay que decir antes que no se hable nunca de Andalucía Oriental por parte de ningún partido que quiera la liberación. Porque se está reconociendo que esto es Andalucía, así dice. Andalucía Oriental protesta, es que somos Andalucía, pero oriental. Quiten ustedes la palabra Andalucía de una página de una vez. Hablen de otra cosa. O hablen de otra cosa. Entonces, aquí, el año del Pacto de Jaén es cuando Fernando el Santo, que va tomando las Andalucías, es la Yerba. Le encarga al arzobispo de Toledo, que tenía su propia tropa, que tomen el altiplano granadino a la avenida Toledo. El arzobispo no pudo pasar de Cazorla y se quedó con una zona militar fronteriza, que era el adelantamiento de Cazorla. Pero él sí llega hasta abajo, el tren y su hijo llegan a la autoridad de Reino, Santa Reino de Jaén, Reino de Córdoba, Reino de Sevilla y Reino de Niebla, que tiene todavía un castillo fantástico, que es lo que ahora sería la provincia de Huelva. Pues entonces, y de la parte oriental vamos a ver qué pasa. Entonces, eso se encarga el arzobispo de Toledo, como acabo de decir, y hace un pacto cuando el rey de Granada quedaban con él, el de Granada y el de Murcia, donde se llevaban mal, el de Granada por de Murcia, se quedó dueño de la parte del centro. Dijo, yo sé que voy a perder. Va a haber al campamento que existe hasta entonces inútilmente, y dice, vamos a llegar a un acuerdo. Yo sé que voy a perder, pero te va a costar mucho hombres. Vamos a llegar al acuerdo de Jaén, es que yo te cedo Jaén, ya no tienes efectivo para que yo desde Jaén te corte las expediciones a Castilla de reaprovisionamiento militar. Entonces yo te quedo. Jaén te lo vas a quedar. Yo me voy a meter en una fortaleza, que es Granada, que una fortaleza cuyo patio de armas es la Vega, como decía, bueno, cuyo patio de armas es la Vega y cuya torre de homenaje es la Alhambra. Y luego tiene un amurallamiento que son las sierras paradas que defienden Granada y que tienen todos los castillos de Illora, Mocri, que era esto, pues una auténtica fortaleza. Y se mete aquí. A partir de ese momento, con un pacto, un sitio que tiene fronteras definidas, que son los pueblos que se llaman, porque quedan todavía, que se llaman no sé qué de la frontera. Hay todavía llamándose así para que se vea pronto. Tiene cuerpo diplomático relacionado con la parte. Tiene bandera propia.
tiene la dinastía más larga que ha habido en España. Ni los Austrias, ni los Borbones, ni nadie ha tenido más reyes que la dinastía granadina. La dinastía nazarí hecho en la rama legítima y luego la secundaria, que fue ilegítima, pero gloriosa. Es la que le debemos, la lámpara que debemos ahora. Entonces, esto sí que ha sido un reino. Esto ha tenido fronteras, esto ha tenido en todo. Y no, eso por lo visto no, es preferible hacer un buen vino como el Rioja. ¿Cómo sería, no? Entonces, ¿cómo es posible que haya habido interés en crear del reino? Es decir, vayan ustedes dentro de la idea de que ya ni tienen que tener capitanía, ni tienen que tener nada, porque ustedes son como Almería y como Jaén, son una provincia cualquiera. Yo creo que cuando yo tenía un cargo provincial, que un día se les retrasaron en pagarnos la nómina. Y bueno, ¿qué pasa? Me dijeron que nos acaban de informatizar y ahora va todo mal. Porque ahora es una atención para el deber y para el derecho y todo. Y dicen, no, hemos ya pagado en Sevilla y dentro de unos días pagaremos a provincias. Como se decía antes de Madrid, y luego vamos a hacer primero el estreno del teatro en Madrid y luego haremos la turné de provincias. Entonces, ¿cómo es posible que se haya podido tragar aquí un barrido absoluto de lo que era un reino que existió como tal reino y con su dinastía propia? Y eso no haya figurado como un elemento esencial para ser una de las regiones autonómicas. Eso no entra en la cabeza de nadie. Eso no entra en la cabeza de nadie. Es que yo iba pensando, y oyendo, y viendo las caras de las personas que me van, y digo, yo escribía, diría esto, han sido cosas sueltas como es, pero es que a mí me pone a veces que me da ganas de pelearle el latón a otros fines. Perdón por la intervención. Perdón, me queda don Adolfo de Burgos, como yo le llamo a Javier de Burgos. Adolfo de Burgos es un señor que nació en el reino de Granada, pero que se va a vivir a otro sitio. En más, primero se fue a vivir a Francia en el sentido de que fue gobernador de cuando los franceses ocuparon España queriendo mandar aquí. Él fue gobernador en Almería de los franceses. Pues esto es un insigne patriota. Ese insigne patriota, cuando ya acaba el sistema muerte, y él es un liberal. En ese momento, es un señor que nace en Granada, que se va a vivir fuera de Granada, donde se convierte en un liberal pro-francés. Y luego cuando vuelve, hace lo que Donald Cotilla, que nace en Austria, se va a vivir a Alemania y con las tropas alemanas invade su patria. Si eso no es una invasión, yo le llamo a Adolfo, porque es que como si fuera Hitler, hizo lo que hizo. Y luego cogió y barrió de un plumazo. Yo he hecho muchas veces poco la comparación. Aragón y Cataluña vivieron juntos durante media historia de España. Y eran pues, dos países distintos, unidos históricamente siglos. Y cuando viene el señor y empieza a hacer regiones que luego se han llamado autonomía, pero coinciden con las regiones que inventó Javier de Burgos más o menos. Entonces dice, muy bien, Granada va a ser Andalucía oriental. Es exactamente igual si tú mañana dices en Aragón que es Cataluña occidental. Exactamente igual, de un plumazo. Mañana el gobierno, el señor Rajoy, tacha de un plumazo el reino de Aragón y lo convierte en Cataluña occidental. ¿Lo toleraría? Bueno, en cambio aquí nadie dijo ni qué. Y cuando vino el general Schultz a ocupar el año 10 de Granada, venía a ocupar el reino de Granada y las Andalucías. El reino de Granada lo tenía bien claro, que era una cosa y distinto eran las Andalucías. Pues si estos nos indican que aquí estamos por locos y que en Granada efectivamente las personas que se han presentado han sido auténticas nulidades, no de persona por persona, porque yo muchos los conozco, pero como políticos, defensores de esto, no han hecho lo que sí han sabido hacer los sevillanos. Los malagueños están haciendo ahora lo suyo y los catalanes están haciendo equivocadamente lo que creen que es lo suyo. Aquí no ha habido nadie que haya hecho con Granada lo que todos han estado haciendo.